Hola, te damos la bienvenida a un nuevo tutorial de la serie Fundamentos de JavaScript, con la cual estamos aprendiendo algunos aspectos básicos del lenguaje de programación más importante de la web. Y en esta ocasión vamos a conocer los diferentes tipos de datos. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y darle like o me gusta a este video si su contenido te parece de utilidad. De esta forma ayudas a que nuestro canal siga creciendo y que más personas puedan acceder a nuestros tutoriales. Ahora sí, vamos a comenzar. Como te dije en este video, vamos a conocer los tipos de datos en JavaScript, que son los diferentes valores que podemos almacenar en una variable. Y eso es importante, dado que comprender los tipos de datos en JavaScript y cómo funciona su sistema de tipado es fundamental para poder desarrollar aplicaciones robustas. JavaScript tiene la característica de ser un lenguaje de tipado dinámico y débil, y eso significa que a diferencia de otros lenguajes, en JavaScript no necesitas declarar el tipo de una variable al momento de su creación, debido a que esto se determina de forma automática durante el tiempo de su ejecución. Gracias a esta característica, por ejemplo, una variable puede almacenar un tipo de dato de texto y luego esa misma variable puede contener un tipo de dato numérico y posteriormente almacenar un tipo de dato booleano. Y así con los diferentes tipos de datos, tal y como veremos más adelante en este tutorial. JavaScript clasifica los tipos de datos en dos grandes categorías, que son tipos primitivos y tipos de referencia. Vamos a conocer a cada uno de ellos. Pero primero, en el editor de código vamos a cerrar los documentos del tutorial anterior. Si no has visto ese tutorial, te he dejado un link en la descripción de este video para que puedas acceder al mismo. Y cuando lo termines de ver, regresa a este video. Ahora sí, cerramos estos dos documentos y en la columna del lado izquierdo del editor Visual Studio Code vamos a cerrar estas dos carpetas, la carpeta aspectos-generales y la carpeta variables. Simplemente pulsamos sobre cada una de ellas. Y luego presionamos con el puntero de ratón en cualquier parte de la columna del lado izquierdo y vamos a crear una nueva carpeta. Así que presionamos sobre este botón que dice New Folder o Nueva Carpeta. Y en esta caja para texto vamos a nombrar la nueva carpeta como tipos-datos. Presionamos la tecla de Enter y acá la tenemos. Y dentro de esta nueva carpeta tipos-datos vamos a crear un documento HTML. Así que con esta carpeta seleccionada presionamos sobre este botón que dice New File o Nuevo Archivo. Y en esta caja para texto vamos a nombrar este nuevo archivo como index.html. Presionamos la tecla de Enter y acá lo tenemos. Así que de inmediato vamos a crear una estructura HTML5. Simplemente escribimos HTML, signo de dos puntos y luego el número 5. Presionamos la tecla de Enter y acá la tenemos. Y en este elemento title vamos a borrar este título. En su lugar escribimos tipos de datos. Y dentro del elemento body o cuerpo de este documento añadimos un elemento h1. Como texto de este encabezado h1 escribimos fundamentos de JavaScript, signo de dos puntos, tipos de datos. Y debajo de este elemento h1 también vamos a crear una nueva subcarpeta dentro de la carpeta tipos-datos. Así que la seleccionamos y luego presionamos sobre este botón que dice New Folder o Nueva Carpeta. Y en esta caja para texto vamos a nombrar esta nueva carpeta como JS o JavaScript. Y la misma va a contener el archivo de JavaScript en el cual vamos a escribir el código de este tutorial. Así que dentro de esta subcarpeta JS vamos a crear un documento de JavaScript. Así que con la misma seleccionada presionamos sobre este botón que dice New File y en esta caja para texto vamos a nombrar este nuevo archivo como app.js. app.js. Presionamos la tecla de Enter y acá lo tenemos. De inmediato vamos a vincular este documento con el archivo index.html. Así que regresamos al documento index.html y debajo de este elemento h1 presionamos la tecla de Enter
Presionamos una vez más y agregamos un elemento script. Y dentro de la etiqueta de apertura de este elemento script, agregamos un atributo src para definir la URL o ruta del documento app.js. Así que escribimos la subcarpeta JS, signo de barra inclinada y luego el nombre del documento, en este caso app.js. Regresamos al documento app.js y ahora sí, vamos a conocer los diferentes tipos de datos. Y tal como te dije anteriormente, JavaScript clasifica los tipos de datos en dos grandes categorías que son tipos primitivos y tipos de referencia. Vamos a comenzar con los tipos de datos primitivos. Y los tipos de datos primitivos son datos que representan un único valor sin una estructura interna o propiedades adicionales. Estos valores son inmutables, lo que significa que no pueden ser alterados una vez que se han creado. Por tanto, en lugar de modificar un valor primitivo, cualquier operación que parezca cambiarlo en realidad produce un nuevo valor. En JavaScript los valores primitivos son los que vemos en pantalla. Así tenemos string, que representa una secuencia de caracteres alfanuméricos, number, que representa un número que puede ser entero o decimal, boolean, que se refiere a un valor que solamente puede ser verdadero o falso, undefined, que indica que una variable ha sido declarada pero no ha sido asignada con ningún valor, null, que representa intencionalmente la ausencia de un valor, symbol, que es un identificador único e inmutable, bastante útil para la creación de propiedades de objetos que no colisionen con otros, y bigint, que representa números enteros que son demasiado grandes para ser representados mediante el tipo number. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos de datos primitivos. Así que en el editor de código, primero vamos a escribir un comentario. Escribimos tipos de datos primitivos. Presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente vamos a ver un ejemplo del tipo de dato number, que tal y como te acabo de decir, sirve para representar números que pueden ser enteros o decimales. Así que vamos a escribir un comentario. Escribimos simplemente number. Presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente vamos a declarar una variable, ya sea con la palabra reservada let o const. En este caso vamos a utilizar la palabra reservada let. Y vamos a nombrar esta variable como edad. Y vamos a inicializar esta variable con un valor, por ejemplo, igual a 25. Así que simplemente escribimos el operador de asignación y luego el número 25. Y con esto hemos almacenado un número entero dentro de la variable que hemos nombrado como edad. Presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log para acceder al valor de esta variable en la consola del navegador. Así que dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable edad. Vamos a regresar al documento index.html y vamos a visualizar este documento en el navegador. Así que presionamos el botón derecho del ratón y en este menú contextual seleccionamos la opción que dice Open with Live Server o abrir con Live Server. Y acá lo podemos ver, así que cerramos la página web del tutorial anterior y aquí abrimos el inspector de elementos. Acá lo tenemos, así que pulsamos sobre la pestaña Console. Y acá lo podemos ver, 25. Regresamos al editor de código y aquí ingresamos nuevamente al documento app.js. Vamos a ver otro ejemplo. Así que presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más y vamos a declarar otra variable. A esta la vamos a nombrar, por ejemplo, como temperatura. Y vamos a inicializar esta variable con valor, por ejemplo, igual a 80.6. 80.6 grados. Pero en este caso no es necesario expresar los grados. Simplemente el valor numérico. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable temperatura. Regresamos al navegador y acá podemos ver el valor 80.6. Regresamos
al editor de código. Y ahora veamos un ejemplo con el tipo de dato string, que en español se suele traducir como cadena de texto, aunque también se le suele llamar como cadena de caracteres, que para mí es el nombre más apropiado porque se utiliza para representar no solamente texto, sino valores alfanuméricos, es decir, una combinación de texto, números y caracteres especiales. Por ejemplo, vamos a presionar la tecla de Enter y escribimos un comentario, escribimos string. Presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente vamos a declarar una variable que vamos a llamar como nombre. Y vamos a inicializar esta variable con el siguiente valor. Escribimos el operador de asignación y en el caso de los strings o cadenas de caracteres o cadenas de texto, los valores se deben escribir encerrados dentro de comillas, que pueden ser simples, dobles o backticks o tildes invertidas. Por ejemplo, vamos a encerrar este nombre dentro de comillas simples. Así que por ejemplo escribimos Sophie. Y ya con esto hemos almacenado un string o cadena de caracteres dentro de la variable que hemos denominado como nombre. En la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable que denominamos como nombre. Vamos a ver otro ejemplo. Presionamos la tecla de Enter y vamos a declarar una variable que vamos a nombrar como saludo y vamos a inicializar esta variable con el siguiente valor. Lo escribimos dentro de comillas dobles. Por ejemplo, simplemente escribimos buenas tardes. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log. Y dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable que denominamos como saludo. Si regresamos al navegador, acá podemos ver los valores Sophie y buenas tardes. Regresamos al editor de código. Y ahora veamos un ejemplo con el tipo de dato boolean, que tal y como te dije, se utiliza para representar un valor que solamente puede ser verdadero o falso, true o false. Así que presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más y escribimos un comentario, escribimos boolean o booleano. Y en la línea siguiente vamos a declarar una variable que vamos a nombrar, por ejemplo, como es mayor de edad. Lo escribimos de esta forma. Y vamos a inicializar esta variable con un valor igual a true, es decir, verdadero. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis escribimos la variable es mayor de edad. Vamos a ver otro ejemplo. Así que en la línea siguiente declaramos una variable que vamos a nombrar como tiene licencia. Y vamos a inicializar esta variable con un valor igual a false, es decir, falso. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis hacemos referencia a la variable tiene licencia. Regresamos al navegador y acá podemos ver los resultados. True para la primera variable y false para la segunda variable. Regresamos al editor de código y ahora veamos un ejemplo con el tipo de dato undefined, que indica que una variable ha sido declarada, pero no ha sido inicializada, es decir, no se le ha asignado un valor. Veamos un ejemplo. Presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario, escribimos undefined o indefinido en inglés. Y en la línea siguiente vamos a declarar una variable que vamos a nombrar como variable incierta. Y en este caso no vamos a inicializar esta variable. Así que en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable que denominamos como variable incierta. Regresamos al navegador y como vemos devuelve undefined, es decir, indefinido, debido a que no hemos inicializado o no hemos asignado un valor para esta variable. Regresamos al editor de código y ahora veamos el tipo de dato null, que representa la ausencia intencionada de un valor. Así que presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario, escribimos null, como nulo en inglés. Y en la línea siguiente vamos a declarar una variable que vamos a nombrar como usuario. Y vamos a inicializar
esta variable con valor igual a null. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis escribimos la variable usuario. Si regresamos al navegador, vemos que devuelve null, es decir, nulo. Regresamos al editor de código y ahora veamos el tipo de dato Symbol, que se introduce a partir de la especificación ECMAScript 6 y que representa un identificador único que se utiliza principalmente como clave de propiedades de objetos. Por ejemplo, presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario, escribimos Symbol. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable. Y en este caso, cuando se trabaja con el tipo de dato Symbol, se recomienda declarar las variables utilizando la palabra reservada const. Así que escribimos const. Y vamos a nombrar esta variable, por ejemplo, como identificador, o lo podemos abreviar en inglés como ID. Y vamos a inicializar esta variable con el siguiente valor. Primero escribimos la palabra reservada Symbol, de esta forma, con la letra S en mayúscula. Agregamos paréntesis y dentro de estos escribimos lo siguiente. Dentro de comillas escribimos, por ejemplo, ID único, es decir, se trata de un identificador único. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable que denominamos como ID. Si regresamos al navegador, devuelve este valor. Regresamos al editor de código y por último veamos el tipo de dato BigInt, que permite trabajar con números enteros que son muy grandes, que superan el límite del tipo de dato number. Así que presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más y escribimos un comentario, escribimos BigInt. Y en la línea siguiente vamos a declarar una variable. En este caso también podemos utilizar la palabra reservada const. Y vamos a nombrar esta variable, por ejemplo, como número grande. Y vamos a inicializar esta variable con el siguiente valor. Primero escribimos la clase BigInt, es decir, la palabra reservada BigInt. Agregamos paréntesis y dentro de estos escribimos el siguiente número. Por ejemplo, escribimos 971, 99, 25, 47, 40, 99, 1. Es decir, un número entero bastante grande que supera el límite del tipo de dato number. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable que denominamos como número grande. Regresamos al navegador y acá lo podemos ver. Regresamos al editor de código y básicamente estos son ejemplos de los diferentes tipos de datos primitivos en JavaScript. Y como has podido notar, no ha sido necesario definir el tipo de dato al momento de declarar cada variable, debido a que, tal y como te dije a principios de este tutorial, JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, lo que significa que, a diferencia de otros lenguajes, no se necesita declarar el tipo de una variable al momento de su creación, debido a que esto se determina de forma automática durante el tiempo de su ejecución. Y gracias a esta característica, una variable que, por ejemplo, almacena un tipo de dato numérico, posteriormente puede almacenar un tipo de dato de texto, o un booleano, o un backend, etc. Veamos un ejemplo. Así que, debajo de este código, presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más, y escribimos un comentario. Escribimos tipado dinámico. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable, que vamos a nombrar como X, la letra X. Y vamos a inicializar esta variable con un valor, por ejemplo, igual a 40. Un valor numérico. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable X. Si regresamos al navegador, acá podemos ver el resultado, 40. Regresamos al editor de código y vamos a reasignar esta variable. Así que debajo de esta línea escribimos la variable X, la letra X, y por ejemplo, en lugar de 40
vamos a asignarle un valor, por ejemplo, de texto, un string. Así que escribimos hola. Y ahora, si regresamos al navegador, vemos que el valor de la variable devuelve hola. Es decir, que ha pasado de ser o de tener un valor numérico a tener un valor string o cadena de caracteres o cadena de texto. Pero si por ejemplo redefinimos este valor, presionamos la tecla de enter y escribimos la variable x y vamos a asignarle un valor, por ejemplo, de true, un valor booleano. Si regresamos al navegador, devuelve true. Es decir, que una misma variable puede contener diferentes tipos de valores sin necesidad de declarar el tipo de dato, porque esto se determina de forma automática durante el tiempo de su ejecución. Pero también recuerda que a principios de este tutorial dijimos que JavaScript es un lenguaje de tipado débil, porque permite realizar conversiones automáticas de tipos de datos, lo que significa que podemos realizar operaciones entre diferentes tipos de datos sin que esto produzca un error. Por ejemplo, debajo de este código, presionamos la tecla de enter y escribimos un comentario. Escribimos tipado débil. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable que vamos a nombrar como z, la letra z. Y vamos a inicializar esta variable con un valor igual a 5. Es decir, un valor numérico. Y luego dejamos un espacio y escribimos el operador de adición o suma, o el signo de suma, pero en JavaScript se conoce como operador de adición o suma. Y luego escribimos, por ejemplo, 10, pero en este caso el 10 lo vamos a escribir encerrado dentro de comillas. De esta manera, no se considera como un número, sino como un string, o cadena de caracteres o cadena de texto. Recuerda que cuando encerramos caracteres dentro de comillas, ya sean dobles, simples o backticks, JavaScript interpreta que se trata de un string. Así que básicamente lo que estamos haciendo es sumar un número con un texto. Así que en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable z. Regresamos al navegador y se supone que el resultado debería ser 15. Pero fíjate que el resultado es 510. Porque básicamente lo que hicimos con JavaScript fue concatenar un número con un texto. Es lo mismo que si por ejemplo escribiésemos en lugar de 10, escribiésemos hola. Si regresamos al navegador, nos devuelve 5 hola. Simplemente concatenamos un número con un texto. Esto se debe a que, como te acabo de decir, JavaScript es un lenguaje de tipado débil. Por tanto, podemos realizar operaciones entre diferentes tipos de datos sin que esto produzca un error. Voy a cambiar este texto de hola y voy a volver a escribir 10. Y ahora vamos a estudiar los tipos de datos de referencia. Pero antes de continuar, recuerda que en esta serie de tutoriales solamente estamos aprendiendo algunos aspectos básicos del lenguaje JavaScript. Así que si realmente quieres aprender más sobre JavaScript, te invitamos a que te inscribas en nuestro curso Desarrollo Web con JavaScript Moderno, un curso completo en donde profundizamos todos los conceptos que hemos tratado en este tutorial y muchos otros más. Con este curso aprenderás desde lo más básico hasta las técnicas más avanzadas para crear aplicaciones web dinámicas y escalables. Al final del curso vamos a desarrollar 12 proyectos orientados al mundo real, como son un shopping cart, una calculadora de préstamos, un filtro de búsqueda, un formulario de registro, una galería de imágenes con efecto Livebox, un carrusel de elementos, entre otros más. Si deseas más información, puedes pulsar sobre el segundo enlace que se encuentra en la descripción de este video y si te inscribes ahora mismo, como regalo tendrás un descuento de más de un 70% sobre el precio original. Así que ya sabes, si deseas convertirte en un desarrollador o desarrolladora web de JavaScript, inscríbete en este curso.
Ahora sí, vamos a conocer los tipos de datos de referencia. Y los tipos de datos de referencia se utilizan para almacenar colecciones de datos y entidades más complejas que pueden contener múltiples valores y tienen métodos y propiedades. Los tipos de datos de referencia incluyen Object, que es el tipo de dato más general en JavaScript, y se refiere a una colección de datos que pueden tener métodos y propiedades. Las propiedades expresan una cualidad del objeto y los métodos son funcionalidades asociadas a un objeto. También tenemos Array o arreglo, que en realidad es un tipo especial de objeto y sirve para almacenar listas de datos utilizando índices numéricos. También tenemos las funciones, que son fragmentos de código que pueden ser llamados por otro código o por sí mismo. Además, existen muchos otros objetos especiales como date, math, regex, map, set, promise, entre otros, los cuales ofrecen funcionalidades avanzadas que pueden ser muy útiles para tareas específicas. Sin embargo, en este tutorial solamente nos enfocaremos en los tres primeros: Object, Array y Function. Vamos a ver algunos ejemplos. Así que debajo de todo este código presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos tipos de datos de referencia. Presionamos la tecla de Enter y vamos a comenzar viendo un ejemplo con los objetos. Así que vamos a escribir otro comentario en esta línea. Escribimos objetos. Y tal y como te acabo de decir, los objetos son colecciones de datos que pueden tener métodos y propiedades. Y para crear un objeto en JavaScript lo podemos hacer de varias formas, aunque la recomendada es mediante la notación literal. De esta manera, vamos a presionar la tecla de Enter y vamos a declarar una variable. Y en este caso, las buenas prácticas recomiendan declarar las variables que almacenan a un objeto utilizando la palabra reservada const. Así que escribimos const y vamos a nombrar esta variable, por ejemplo, como persona. Y vamos a asignar un valor para esta variable. Y en este caso, la notación literal para crear un objeto se expresa utilizando el signo de llaves. Así que agregamos el signo de llaves y dentro de estas escribimos los métodos y propiedades que deseamos que tenga este objeto. Así que presionamos la tecla de Enter para tener una mejor legibilidad del código. Y por ejemplo, vamos a crear una propiedad. Recuerda que te acabo de decir que las propiedades son cualidades que tiene un objeto. Por ejemplo, vamos a crear una propiedad que vamos a llamar como nombre. Así que escribimos la clave nombre, signo de 2 puntos, y luego escribimos el valor para esta propiedad. En este caso, como se trata de un string o cadena de caracteres o cadena de texto, lo encerramos dentro de comillas. Y por ejemplo, vamos a escribir Cynthia. Vamos a crear otra propiedad, así que fuera de las comillas separamos mediante el signo de coma. Fíjate que no es punto y coma, sino el signo de coma. Presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente vamos a crear otra propiedad que vamos a nombrar como edad. Agregamos el signo de 2 puntos y como se trata de un valor numérico, por ejemplo, simplemente escribimos 30, sin encerrarlo dentro de comillas. Y finalizamos con el signo de coma. Y luego, si queremos acceder a los valores de estas propiedades, lo hacemos de la siguiente forma. Fuera de las llaves, presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log. Y dentro de los paréntesis del método log, escribimos la variable que denominamos como persona, que en realidad es el objeto persona, y a esta le agregamos la propiedad nombre. Las propiedades se escriben precedidas por el signo de punto. Así que escribimos signo de punto sin dejar ningún espacio en blanco con respecto al objeto persona y luego escribimos nombre. Y en la línea siguiente escribimos otra sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log escribimos el objeto persona y a este le agregamos
la propiedad edad. Así que sin dejar espacio en blanco alguno, escribimos signo de punto edad. Y ya con esto podemos acceder a las propiedades de este objeto persona. Si regresamos al navegador, acá las podemos ver. La propiedad nombre, cuyo valor es Cynthia, y la propiedad edad, cuyo valor es igual a 30. Regresamos al editor de código. Y ahora veamos un ejemplo con el tipo de dato array o arreglo, que como te dije se trata de un objeto especial y sirve para almacenar listas de datos. Así que presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos arreglos. Y en la línea siguiente vamos a declarar una variable. En este caso lo vamos a hacer con la palabra reservada let. Y vamos a nombrar esta variable como frutas. Y vamos a inicializar esta variable con el siguiente valor. En este caso se trata de un arreglo. Y los arreglos en JavaScript se crean mediante corchetes. Así que escribimos corchetes. Y dentro de estos escribimos los valores. Recuerda que te acabo de decir que un arreglo puede almacenar diferentes listas de datos. Así que por ejemplo vamos a escribir un valor que vamos a denominar como manzanas. Lo escribimos obviamente dentro de comillas porque se trata de un texto. Y luego separamos mediante una coma y escribimos otro valor. Por ejemplo, peras. Separamos mediante una coma y escribimos otro valor. Por ejemplo, uvas. Separamos mediante una coma y escribimos otro valor. Por ejemplo, fresas. Separamos mediante una coma y escribimos otro valor. Por ejemplo, moras. Y fuera de los corchetes, en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log para acceder a este arreglo. Así que dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable frutas. Si regresamos al navegador, acá podemos ver el arreglo frutas con los diferentes valores: manzanas, peras, uvas, fresas y moras. Regresamos al editor de código y ahora veamos un ejemplo con funciones. Las funciones, como te dije, son fragmentos de código que pueden ser llamados por otro código, por sí mismos o por una variable que lo almacene. Así que presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más y escribimos un comentario. Escribimos funciones. Y hay varias formas de crear funciones en JavaScript. En este caso vamos a ver esta que es muy sencilla. Así que presionamos la tecla de Enter y vamos a crear una función que imprima en la consola del navegador la palabra hola. Así que vamos a declarar una variable con la palabra reservada const que vamos a nombrar como saludar. Y vamos a asignar un valor para esta variable. Obviamente se trata de una función. Así que para esto vamos a escribir una palabra reservada denominada como function, es decir, función en inglés. Se escribe de esta forma. Y luego agregamos paréntesis. Dentro de los paréntesis, de forma opcional, podemos pasar algunos parámetros, aunque en este caso no lo vamos a hacer. Así que fuera de los paréntesis, agregamos el signo de llaves. Y dentro de las llaves, escribimos el código que queremos que se ejecute con esta función. Así que presionamos la tecla de Enter para tener una mejor legibilidad del código. Y dentro de las llaves escribimos una sentencia console.log. Y dentro de los paréntesis del método log escribimos la palabra hola. Así que entre comillas escribimos hola. Y fuera de las llaves de esta función invocamos a la misma. Es decir, invocamos o llamamos a la función. De esta forma, simplemente escribimos la variable que denominamos como saludar. Pero agregamos el signo de paréntesis al final de la palabra saludar. Y ahora si regresamos al navegador, podemos ver el resultado, la palabra hola. Regresamos al editor de código. Y bien, con esto hemos visto los diferentes tipos de datos que pueden almacenar las variables en JavaScript. Obviamente, esto ha sido un breve resumen, pero en otros tutoriales vamos a conocer en detalle a cada uno de ellos.